Cuando nosotros trabajamos con álgebra relacional, todos los operadores nos dan como resultado una relación. Es decir, mis operandos son relaciones y mis resultados son también relaciones. Estas relaciones tienen un esquema. El esquema es la estructura de la relación, es decir, son los diferentes atributos que tiene la relación. Entonces, los resultados van a tener un esquema dependiendo del operador que estamos utilizando y también dependiendo, obviamente, de los operandos. Cuando trabajamos con los operadores de unión, intersección y diferencia, el esquema de los dos operandos debe de ser el mismo. Por lo tanto, el resultado va a ser el mismo esquema. Esos tres operadores, unión, intersección y diferencia, trabajan como operaciones de conjuntos. Por eso es que los esquemas deben de ser iguales. Si yo estoy trabajando con números enteros en un atributo y tengo otro atributo, por ejemplo, con una cadena de texto dentro de una relación, mi otra relación tiene que tener un atributo que sea de números enteros y otro atributo para cadenas de texto. Los debe tener en el mismo orden y con el mismo nombre. Si no, estaríamos hablando de que los esquemas son distintos y no se podrían ejecutar ninguna de estas tres operaciones. Cuando nosotros utilizamos el operador de selección, el esquema del resultado es el mismo que el del operando, porque el operador de selección lo único que me hace es filtrar ciertas tuplas, pero mi resultado va a ser exactamente igual en cuanto a los atributos o columnas que tiene. Por lo tanto, el esquema del resultado es el mismo que el del operando con el que le estoy aplicando la selección. En el caso de la proyección, al estar nosotros proporcionando una lista de atributos para nuestro resultado, el esquema del resultado es la lista de atributos. Si yo tengo una relación que tiene 5 atributos y en la proyección solamente incluyo 3, mi esquema del resultado va a contener esos 3 atributos que estoy incluyendo en la lista. Cuando nosotros tenemos un producto, el esquema son los atributos de ambas relaciones. Recordando un poco, cuando realizamos el producto de dos relaciones, mi conjunto de atributos para mi nueva relación son todos los atributos de mi relación 1 y todos los atributos de la relación 2. Y en caso de que existan atributos con el mismo nombre, se tiene que calificar el atributo con el nombre de la relación. Por ejemplo, si tengo un atributo que se llama A en mi relación 1 y en mi relación 2, en el resultado voy a tener un atributo que se va a llamar R1.A y voy a tener otro atributo que se va a llamar R2.A para poder distinguir los dos atributos. Cuando utilizamos el operador θ-join, como mi operación inicial para un θ-join es un producto, el esquema del resultado se saca exactamente igual como obtenemos el del producto. Cuando utilizamos un natural join, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la unión de los atributos de las dos relaciones. En este caso, estamos hablando de la unión de los atributos, por lo tanto, los atributos que se llaman iguales solamente van a aparecer una sola vez, no se van a calificar, porque en un natural join, de manera automática, se igualan los atributos que se llaman igual. Entonces, en el resultado solamente se incluye una vez los atributos que tienen el mismo nombre. En el caso del operador de renombramiento, el mismo operador de renombramiento nos va a dar cuál es el resultado en el esquema. Si yo tengo originalmente 3 atributos que se llaman ABC y a la hora de renombrarlos les pongo de nombre X, Y, Z, mi esquema del resultado va a ser X, Y, Z. El mismo operador nos va a dar ese esquema. En la álgebra relacional se le considera que es, se le llama álgebra de bolsas o de bags. Realmente en inglés lo van a encontrar como bags, o también se le llama multiconjuntos. Tiene un comportamiento similar a un conjunto, pero la diferencia es que los elementos pueden aparecer más de una vez. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque a la hora de trabajar con datos, cambia la manera en que se representan los datos. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 1, 3 como un conjunto de datos,
representado de la forma estándar en programación con llaves y separados por comas, eso se le considera una bolsa. ¿Por qué razón? Porque tengo el elemento 1 repetido, es decir, más de una vez. Si nosotros lo expresáramos como 1, 2, 3, eso también podría ser una bolsa, pero también puede ser un conjunto, porque por definición en un conjunto no podemos tener elementos repetidos. Entonces, a pesar de que las operaciones se obtienen similar a cómo se trabaja con conjuntos, tenemos que tener en cuenta que las operaciones se hacen con bolsas, es decir, podemos tener valores repetidos dentro de nuestros conjuntos de valores. Ahora, ¿por qué el álgebra relacional trabaja con resultados como bolsas? Bueno, primero, la razón más importante es que SQL, que es el lenguaje de consultas, digamos, estándar para cualquier base de datos relacional, es un lenguaje que trabaja como bolsas, no trabaja como conjuntos. Muchas operaciones como la proyección, por ejemplo, es más eficiente en bolsas que en conjuntos, porque al momento que nosotros trabajamos con conjuntos, deberíamos de tener la precaución de que si hay elementos repetidos, se eliminen y cosas por el estilo. A la hora que eso lo implementamos ya desde el punto de vista programación o desde el punto de vista alguna aplicación, es muy complicado estar verificando si hay repetidos para eliminarlos. Por eso es más sencillo tomar todos los resultados y mostrarlos, independientemente de que haya o no repetidos. Entonces, ese es el comportamiento normal de SQL. Por eso es un lenguaje que trabaja con bolsas. Aunque tenemos operadores para eliminar elementos duplicados, por omisión, siempre nos van a aparecer los elementos duplicados. Ahora, ¿qué pasa con las operaciones cuando las aplicamos en bolsas? Bueno, la selección, como vimos anteriormente, se aplica a cada tupla. Se verifica que los campos que están especificados en la condición, si lo cumple la tupla se selecciona y se pasa al resultado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros tenemos una operación de selección, como aplicamos la selección a cada una de las tuplas, el efecto en las bolsas es como el efecto en conjunto, es decir, solamente las tuplas que cumplan con la condición se van a obtener. En el caso de la proyección, como la proyección también se aplica a cada una de las tuplas, lo que va a suceder es que nosotros no vamos a eliminar duplicados. Entonces, debemos de tener cuidado porque si yo tengo, vamos a suponer de mi relación sales, donde tenemos nombres de cervezas y tenemos los precios, si yo selecciono, si yo proyecto únicamente el nombre de la cerveza y tengo 10 bares que venden la misma cerveza, me va a salir 10 veces el mismo valor. No se me van a eliminar. En el caso de productos y joins, como se tienen que hacer pares de tuplas entre las dos relaciones, la parte de duplicados de bolsas no tiene efecto, porque al final no vamos a tener elementos duplicados. Si yo tengo 3 tuplas en mi relación 1 y tengo 2 tuplas en la relación 2, al momento que nosotros concatenamos los diferentes valores de las tuplas, no hay manera que tengamos valores repetidos. Aquí tenemos un ejemplo en el caso de la selección. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una selección donde mi condición es que A más B sea menor que 5 de mi relación R, tendríamos como resultado 2 tuplas que son exactamente iguales. Tenemos el valor 1 y 2. ¿Por qué razón? Porque si sumo 1 más 2 es 3, 5 más 6 son 11, este no cumple, 1 más 2 son 3, ese sí cumple. Entonces, el resultado tenemos 2 tuplas y tenemos valores duplicados. Entonces, esos valores duplicados no se eliminan. Por ejemplo, en el caso de una proyección, si decimos quiero proyectar el atributo A de mi relación R, el atributo A tenemos valores 1, 5, 1. Entonces, al momento de obtener el resultado, tenemos el 1, el 5 y el 1 y no eliminamos los duplicados. En el caso de un producto, tenemos mi relación R con AB, mi relación S con BC. Al momento de hacer un producto, pues debemos de tomar todos los atributos de R y todos los atributos de S. En este caso, como tenemos un atributo repetido que es B, tenemos que calificarlo. Por eso en mi relación resultante tenemos como atributos A, R.B, S.B y C.
Ahí estamos calificando mi atributo B de mi relación R y mi atributo B de la relación S. Y después hacemos la concatenación de cada una de las tuplas de R con cada una de las tuplas de S. Por lo tanto, mi tupla 1, 2 de R lo concatenamos con 3, 4 y 7, 8 de S, que son las dos primeras tuplas que tenemos en el resultado. Posteriormente, concatenamos 5, 6 con 3, 4, 7 y 8, que es lo que tenemos, por ejemplo, en esta parte. Y después concatenamos 1, 2 con 3, 4 y 1, 2 con 7, 8, que es la última que tenemos aquí en la tabla. Entonces, ahí no hay forma de que tengamos valores repetidos, simplemente se incluyen todos los valores en las tuplas resultantes. En el caso de un theta join, tenemos aquí que mi relación R tiene AB, mi relación S tiene BC. En el theta join tengo que especificar una condición. Aquí de condición estamos especificando que mi atributo B de R sea menor a mi atributo B de S. Entonces, lo que tendríamos que hacer, primero es hacer el producto cartesiano de todo y después se seleccionan únicamente las tuplas que cumplan. Si hacemos la condición aquí directamente, podemos ver que este número 2 es menor que este número 3, este número 2 es menor que este número 7. Por lo tanto, esta tupla combinada con estas dos cumple la condición, serían estas que tenemos aquí. Después, este 6 no es menor que este 3, pero este 6 sí es menor que este 7. Entonces, la combinación de 6 con 7 cumple, que sería la tupla que tenemos aquí. Y posteriormente, este 2 es menor que el 3 y el 2 es menor que el 7. Son las últimas dos tuplas que tenemos aquí. Entonces, ahí aplicamos, en este caso, el theta join. Las operaciones de unión, intersección y diferencia, como mencionamos, requieren que ambos esquemas sean exactamente iguales. Ahora, ¿qué sucede con los elementos que pertenecen a las diferentes relaciones? Cuando nosotros hacemos una unión, un elemento, si aparece en la unión de dos bolsas, se tiene que sumar las veces que aparece en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí el número 1 aparece 2 veces en la primera bolsa y luego aparece 3 veces en la segunda bolsa. Entonces, en mi resultado, este número 1 me va a aparecer 5 veces. El número 2 aparece una vez aquí y una vez acá. Por lo tanto, aparece 2 veces en el resultado. El número 3 solamente aparece una vez, entonces en mi resultado solamente aparece una vez. Entonces, tenemos que sumar todos los elementos que existen. Si lo quieren ver de una manera más sencilla, imagínense que cada uno de estos elementos es diferente. Entonces, en el resultado que vamos a tener todos los elementos que tenemos aquí y todos los elementos que tenemos acá. Con la diferencia es de que ya en el resultado los elementos van a aparecer todos acomodados, es decir, todos los elementos que son iguales aparecen juntos. En el caso de la intersección, si un elemento aparece en la intersección, se debe de especificar el mínimo de veces que aparece en cualquiera de las dos. Por ejemplo, aquí el número 1 aparece 3 veces en mi primera relación y aparece 2 veces en la segunda relación. Entonces, en mi resultado solamente va a aparecer 2 veces. El número 2 aparece una vez en la primera relación y una vez en la segunda relación, solamente va a aparecer una vez. Y el número 3 solamente aparece una vez, pero en la otra relación no existe. Entonces, eso me daría un valor negativo. Los valores negativos se eliminan. Entonces, el número 3 no va a aparecer en mi relación resultante. Y la diferencia, un elemento aparece en el resultado, por ejemplo, en este caso de la diferencia de A menos B, tantas veces como aparezca en A, menos las veces que aparezca en B. Pero nunca va a poder ser menos de 0 veces. Por ejemplo, aquí el número 1 aparece 3 veces en mi relación A, y aparece una vez en la relación B. Por lo tanto, en mi resultado voy a tener 2 veces, porque tengo 3 unos aquí, menos un 1 aquí, entonces me quedan solamente 2 unos. El número 2 aparece una vez aquí, entonces 1 menos 1 va a ser 0, entonces ya no va a aparecer en el resultado. Y aquí el número 3 no existe, entonces el número 3, digamos, menos este otro número 3 sería 0 menos 1, debería aparecer menos 1 veces, pero como los números negativos no se consideran en la diferencia como resultado, entonces el número 3 simplemente no aparece en la diferencia.